Relatos de iluminación. R419. Érase una vez un cantero que todos los días subía a la montaña a cortar piedras. Mientras trabajaba, no dejaba de cantar, porque, a pesar de ser pobre, no deseaba tener más de lo que tenía, de modo que vivía sin la menor preocupación. Un día le llamaron para que fuera a trabajar en la mansión de un rico aristócrata. Cuando vio la magnificencia de la mansión, sintió por primera vez en su vida el aguijón de la codicia, y suspirando, se dijo: si yo fuera rico, no tendría que ganarme la vida con tanto sudor y esfuerzo como lo hago. Y, para su asombro, oyó una voz que decía: tu deseo ha sido escuchado. En adelante se te concederá todo cuanto desees. El hombre no entendió el sentido de aquellas palabras hasta que, al regresar aquella noche a su cabaña, descubrió que en su lugar había una mansión tan espléndida como aquella en la que había estado trabajando. De modo que el cantero dejó de cortar piedras y comenzó a disfrutar la vida de los ricos. En un caluroso día de verano, se le ocurrió mirar por la ventana y vio pasar al rey con su gran séquito de nobles y esclavos. Y pensó: ¿cómo me gustaría ser rey y disfrutar del frescor de la carroza real? Su deseo se cumplió. Al instante se encontró sentado dentro de una confortable y regia carroza. Pero esta resultó ser más calurosa de lo que él había supuesto. Entonces miró por la ventanilla y admiró el poder del sol, cuyo calor podía atravesar incluso la espesa estructura del carruaje. Me gustaría ser el sol, pensó para sí. Y una vez más vio cumplido su deseo y se encontró emitiendo olas de calor hacia todos los puntos del universo. Todo fue muy bien durante algún tiempo. Pero llegó un día lluvioso y, cuando intentó atravesar una espesa capa de nubes, comprobó que no podía hacerlo. De manera que al instante se vio convertido en nube y gloriándose en su capacidad de no dejar pasar al sol. Hasta que se transformó en lluvia, cayó a tierra y se irritó al comprobar que una enorme roca le impedía el paso y le obligaba a dar un rodeo. ¿Cómo?, exclamó. ¿Una simple roca es más poderosa que yo? Entonces quiero ser una roca. Y enseguida se vio convertido en una gran roca en lo alto de la montaña. Pero, apenas había tenido tiempo de disfrutar de su nueva apariencia, cuando oyó unos extraños ruidos procedentes de su pétrea base. Miró hacia abajo y descubrió, consternado, que un diminuto ser humano se entretenía en cortar trozos de piedra de sus pies. ¿Será posible?, gritó. ¿Una insignificante criatura como esa es más poderosa que una imponente roca como yo? Quiero ser un hombre. Y así fue como, una vez más, se vio convertido en un cantero que subía todos los días a la montaña para ganarse la vida cortando piedras con sudor y esfuerzo, pero cantando en su interior, porque se sentía dichoso de ser lo que era y vivir con lo que tenía. Nada es tan bueno como nos parece antes de que lo consigamos. R420. Todos los meses, el discípulo refería fielmente por escrito a su maestro sus progresos espirituales. El primer mes escribió: siento una expansión de la conciencia y experimento mi unión con el universo. El maestro leyó la nota y la arrojó al cesto de los papeles. Al mes siguiente escribió esto otro: al fin he descubierto que la divinidad está presente en todas las cosas. El maestro parecía estar tremendamente decepcionado. En su tercera carta, el discípulo explicaba entusiasmado: el misterio del uno y lo múltiple le ha sido revelado a mi asombrada mirada. El maestro bostezó. La siguiente carta decía: nadie nace, nadie vive y nadie muere, porque el yo no existe. El maestro, desesperado, alzó sus manos al cielo. Luego pasó un mes, 2 meses, 5 meses, un año. El maestro pensó que había llegado el momento de recordar a su discípulo su obligación de mantenerle informado de sus progresos espirituales. Y el discípulo contestó a vuelta de correo: ¿y a quién le importa? Cuando el maestro leyó estas palabras, se iluminó su rostro de satisfacción y dijo: gracias a Dios, al fin lo ha logrado. Incluso el suspirar por la libertad es una servidumbre. Nunca serás verdaderamente libre mientras te preocupes saber si lo eres o no lo eres. Solo los satisfechos son libres. R421. Un gran y estúpido rey se quejaba de que la aspereza del suelo lastimaba sus pies, de manera que ordenó alfombrar de cuero todo el país. El bufón de la corte se mataba de risa cuando el rey se lo contó. Es una idea absolutamente absurda, Majestad, exclamó. ¿A qué viene un gasto tan innecesario? Mandad cortar 2 trozos de cuero y protegeos con ellos vuestros reales pies. Así lo hizo el rey. Y así se inventaron los zapatos. El que ha alcanzado la iluminación sabe que, para que no haya dolor en el mundo, uno ha de cambiar su corazón, no el mundo.
R422. Cuando se detectó la presencia de lobos rondando la aldea cercana al templo del maestro Sohu, este estuvo yendo todas las noches, durante una semana, al cementerio de la aldea, donde se sentaba a meditar. Aquello puso fin a los ataques nocturnos de los lobos. Los habitantes de la aldea, que no salían de su asombro, le pidieron que les revelara los ritos secretos que había realizado, a fin de poder hacer ellos lo mismo en el futuro. Y les dijo Sohu, yo no he recurrido a ningún tipo de rito secreto. Mientras estaba sentado allí meditando, me vi rodeado por una manada de lobos que me lamieron la punta de la nariz y olfatearon mi aliento. Pero, como conseguí no perder la calma, no me atacaron. R423. Un maharajá se hizo a la mar y, al poco rato, se desató una gran tormenta. Uno de los esclavos de a bordo comenzó a llorar y a gemir de miedo, porque era la primera vez que subía a un barco. Su llanto era tan insistente y prolongado que toda la tripulación comenzó a irritarse, y a punto estuvo el maharajá de arrojarlo personalmente por la borda. Pero su primer consejero, que era un sabio, le dijo, no, dejadme a mí ocuparme de él. Creo que puedo curarlo, y ordenó a unos cuantos marineros que arrojaran a aquel hombre al mar atado con una cuerda. En el momento en que se vio en el agua, el pobre esclavo, totalmente aterrorizado, se puso a chillar y a debatirse frenéticamente. Al cabo de unos segundos, el sabio ordenó que lo izaran a bordo. Una vez en cubierta, el esclavo se tendió en un rincón en absoluto silencio. Cuando el maharajá quiso saber a qué se debía semejante cambio de actitud, el consejero le dijo, los seres humanos nunca nos damos cuenta de lo afortunados que somos hasta que nuestra situación empeora. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó.